Este es el trabajo que realizamos con mi compañero. Decidimos trabajar CPU. Vamos a la primera diapositiva. Por un lado tenemos que es un CPU, la unidad central de procesamiento, o también conocido como un procesador, que es el cerebro de un sistema digital que controla las operaciones lógicas y aritméticas con el fin de realizar la acción deseada y procesar información. La CPU es una placa pequeña o un chip que se encuentra agarrada a la tarjeta madre de un procesador. La tarjeta madre es una placa en donde se encuentran los circuitos integrados y esenciales que hacen el funcionamiento del procesador. Las computadoras pueden tener más de un CPU, como por ejemplo los procesadores multinúcleo, que tienen 2 CPU en un chip, o las computadoras formateadas. Vamos a la otra diapositiva. Bueno, habla de la fabricación. Y en los procesadores actuales, el mayor problema para su fabricación es el de la miniaturización, que es el proceso que se lleva a cabo para hacer los transistores mucho más pequeños. Una CPU tiene dentro miles de millones de transistores que están diseñados a escala nanométrica. Es la activación y desactivación miles de veces por segundo que hace el funcionamiento del procesador. Es por eso que es muy compleja su fabricación. Lo que se utiliza es la oblea de silicio y es el material con el que se trabaja. Y el proceso se llama fotoligráfico. La litografía trabaja de una manera parecida al revelado de fotos. Por un lado se tiene un diseño electrónico y por el otro lado está la oblea de silicio. Lo que se hace es cubrir la oblea de silicio con un material que expuesto a la luz degrada y queda expuesto, y no así las otras partes. Con las partes que quedan expuestas, lo que se hace es cubrirlo con cobre, ¿sí? Que eso es lo que hace es que son las vías de datos que conectan los transistores que llevan la CPU. Luego lo que se hace es conectar la DIE con el PCB, que son los pines que tienen dentro y que conectan a los transistores. Obviamente que esto no siempre sale el 100%, digamos, efectivo. Entonces, lo que hacen los fabricantes es el binning. Por un lado, separan los componentes, los procesadores que no salieron el 100%, entonces lo utilizan para otros componentes. Y es así en donde se obtienen las diferentes gamas de procesadores. Es un proceso muy complejo en donde muchas veces se trabajan en las fábricas donde se producen las 10. Bueno, por último, se hace el empaquetado y se los manda a cara, digamos, a cara público, ¿sí? En venta al público. Pero los que van a ir a otros dispositivos se los mandan a otra fábrica en donde van a ir ensamblados en otros componentes para otros dispositivos. Creo que nada más. Bueno, dejamos un link en donde se ve el proceso que se lleva a cabo para ver el video después de que se haga la presentación. Sí. Se trabajan los microchips en donde se conectan con otros dispositivos y por último los mandan a otras fábricas que realizan el finalizado. Bueno, sigue mi compañero. Ahí está el video. Después se puede ver en el trabajo que hay
un sistema de... Bueno, ahí está el link en el trabajo. Bueno, después, para tener una idea de qué comprar en el CPU, qué necesito saber del CPU, tengo que tener en cuenta las características principales. A la hora de comprar un CPU tenemos como muchas características que tiene un CPU, pero nosotros vamos a dar las básicas porque hay otras que son mucho más técnicas. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta la frecuencia de reloj. Esto quiere decir que en cada CPU hay una frecuencia de reloj, es decir, una velocidad, y esto es lo que determina la potencia del CPU. Tenemos que tener en cuenta que se mide en MHz o GHz, que quiere decir megahercios o gigahercios. Y depende bueno, de los tipos de CPU, uno puede tener más frecuencia de reloj, que serían los más potentes, y otro puede tener menos, ¿no? Que sería para tareas más básicas. Y otra de las características que tiene que tener un CPU es el consumo energético. Esto quiere decir que eh, cuando yo tengo que ir a comprar un CPU, puedo comprar uno que sea más potente, es decir, que consuma más energía, y además tenemos que tener en cuenta que se mide en vatios esta energía. O si no, uno que no sea tan potente, y además esta energía tiene que estar compatible con la fuente de alimentación. Eh, bueno, que también depende del CPU y la tarjeta gráfica. Otra de las características principales es el número de núcleos que tiene un CPU. A medida que se fue desarrollando, se fueron fabricando los CPU, se fueron adquiriendo núcleos, ¿no? Desde 2 núcleos hasta 16 núcleos generalmente. Y lo que se encargan los núcleos es de hacer como procesos multitarea, es decir, procesos en simultáneo. Y bueno, por ejemplo, los CPU que utilizan tareas básicas, ya con 2 núcleos, ya puedo utilizar las tareas básicas. Después, si quiero hacer, no sé, tareas de gamer, sí, de edición o más avanzadas, tienen que ser de 4 núcleos o más. Otra cosa a tener en cuenta para la compra de un CPU es el zócalo, que es el tipo de conector con pines. Tenemos que tener en cuenta esto porque a la hora de comprar un CPU eh, tenemos que ver que sea compatible con este zócalo. Además se encuentra en la placa madre, lo que se denomina como motherboard en inglés. Bueno, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el número de hilos. Como ya bien dije anteriormente, que tenemos que tener en cuenta el número de núcleos. Dentro de cada núcleo pueden existir uno o más hilos. Y lo que se encarga es de llevar de llevar procesos más pesados y que la computadora nos exija, es decir, que tenga el mismo rendimiento. Esto es lo que se encarga el número de hilos. Y por último, la memoria caché. Cuando nosotros vamos a comprar un CPU, tenemos que tener en cuenta que tiene como una memoria RAM, que es como la que se activa a medida que nosotros recordamos las tareas que estamos haciendo en el momento. Pero eso no es como insuficiente para el CPU. Entonces ahí se activa la memoria caché que está dentro del propio CPU. Bueno, esas serían las características principales. Luego vamos a hablar de las marcas de un CPU, que pueda tener un CPU. Bueno, nosotras nombramos dos que son como las más reconocidas. Por un lado está Intel y por el otro lado está AMD. Elegimos esas dos porque son las que los usuarios consumen más, las que son como las más compradas. Bueno, por un lado Intel, que son un poco más caras que la AMD. Es como para el usuario intermedio, para hacer tareas profesionales, para hacer tareas más
más tareas básicas, más domésticas. Tenemos que tener en cuenta que Intel está aliado con Microsoft, que como bien sabemos es la creadora de Windows, y también Intel hacen los chips para la empresa Apple. Y bueno, después está la competencia, sería como la AMD, que bueno, tiene costos más bajos, pero tiene una gran relación entre rendimiento y precio. Y bueno, AMD también se tiró para tareas de oficina y para gamer. Y después otras más que bueno, acá no nombré, que son eh, también para superordenadores, ¿no? Que es IBM y Tesia, que esas ya son para empresas que tienen otros emprendimientos, son como superordenadores. Y bueno, vamos acá a hablar de las gamas que tiene Intel, cómo fue evolucionando a medida que se fueron fabricando estos procesadores. Bueno, acá mi compañera va a hablar sobre las primeras tres y después yo sobre las otras. Bueno, el primero que tenemos es el Celeron. Es un procesador de bajo, digamos, dentro de todo, bajo costo. Sirve para navegación, tiene buen rendimiento en multimedia. Por otro lado, tenemos a Pentium, que tiene un rendimiento similar, en algunos aspectos mejorado. Si hablamos de Pentium K, hablamos de que tiene 2 hilos y 4 núcleos. Tiene buen rendimiento para gamer, así que tiene a bajo costo, digamos. Y por último tenemos al Core i3. Estamos hablando de un procesador de 2 hilos y 4 núcleos que tiene buen rendimiento para lo que es juegos y para el trabajo. Bueno, después de Core i3 tenemos el Core i7, que estos son como los más elegidos entre los usuarios porque hay una buena relación entre precio y rendimiento, ¿no? Y estos Core i5 tienen 4 núcleos y 4 hilos, y después está el modelo U que tiene 2 núcleos y 4 hilos. Después está el Core i7, que bueno, ya tiene 4 núcleos y 8 hilos, que también es muy parecido al Core i5, es decir, que se puede jugar de todo y hacer también tareas multihilo. Y después está el modelo U, que bueno, tiene 2 núcleos y 4 hilos también. Son muy parecidos el Core i5 y el Core i7. Y bueno, por último está el Core i7 y i9 Extreme, que bueno, ya tiene más núcleos, 6 núcleos y 18 núcleos, entre 6 y 18 núcleos tiene. Que bueno, para tener en cuenta, a la hora de comprar Core i7 y Core i9 Extreme, tenemos que tener en cuenta que tenemos que utilizar como eh, más aplicaciones más profesionales para esto. Entonces hay que pensar a la hora de comprar esto, porque eh, son como más para tareas más pesadas. Y bueno, después, a ver, acá terminamos las diferentes gamas de Intel. Y nos vamos, lo que nos queda los últimos es los precios. Bueno, acá también, como habíamos dicho, nombrado las marcas, las más conocidas, que son Intel y AMD, porque son las más consumidas. También acá vamos a decir los precios de estas dos marcas, ¿no? Por ejemplo, generalmente la Intel está entre 40 y 60 dólares, con un par de núcleos y una frecuencia de reloj base. Pero también pueden ir hasta 5.000 dólares, es decir, la más cara.
Y bueno, acá nombramos una bastante conocida, que es Intel 990K, que la utilizan más los gamers, ¿no? Que tienen 8 núcleos y 16 hilos. Y vale alrededor de $470. Y después, eh, también un buen precio y un buen rendimiento, como antes había dicho, es Core i5, que más o menos está entre $145. Y después está el Core i7, que está a $359. Y bueno, por último podemos también nombrar las AMD, que son que tienen los precios más bajos. Pero acá destacamos AMD Ryzen 7, que bueno, con esto se puede jugar de todo, también tiene para, para hacer procesos multihilo y está $328. Finalizando el video, en donde pasamos por distintos procesos y distintas etapas, por ejemplo, de lo que es un CPU, luego la fabricación, en donde vimos un video del proceso de fabricación, luego vimos las características principales que tiene que tener un CPU a la hora de comprar, luego pasamos por las marcas de CPU, las principales, en donde el consumidor va a tener en cuenta, y finalizamos con los precios de los distintos procesadores. Para finalizar este video, dejaremos en la descripción, bueno, de nuestro video, el link en donde habrá una evaluación y tendrán sus respectivos puntajes.